Durante estos 2 días hemos estado hablando acerca de lo que es el reino de Dios en diferentes esferas de nuestra vida. El reino de Dios fue el tema principal de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que él venía, cuando inició su ministerio, él predicaba el evangelio del reino. Cuando él muere y una vez que hubo resucitado, durante 40 días se le estuvo apareciendo a sus discípulos y él dice que les enseñaba el evangelio del reino. Sus discípulos hicieron lo mismo, ellos se concentraron también en ese tema y aparte que vivieron también de manera directa el reino de Dios. El apóstol Pablo estuvo 2 años bajo arresto domiciliario y dice el libro de Hechos que él recibía a todos los que iban a él y él les hablaba, ¿qué creen? El reino de Dios. Por eso el reino de Dios es lo que nosotros debemos predicar, lo que nosotros debemos estar concentrados. Jesús nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios debe ser antes que todo, antes que nada, debe ser nuestra prioridad. Que nada compita con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas que compiten, Hay cosas que compiten por tu atención, por tu pensamiento, por tu mente. Hay cosas que compiten, pero nuestra prioridad debe ser reino de Dios. Y quiero en esta tarde hablar acerca de cómo nosotras debemos vivir en el reino de Dios. Pero para saber cómo vivir en el reino de Dios, primero tenemos que conocer, ¿no?, qué es el reino de Dios. Por eso voy a tratar de definir rápidamente lo que es el reino de Dios. Para nosotros es un poquito difícil comprenderlo porque nosotras hemos nacido en una forma de gobierno diferente, en una democracia. En una democracia donde se trata o todo se decide por votación. Se trata de los derechos de las personas. Una persona trabaja, tiene su dinero, tiene sus posesiones y todo se trata de la satisfacción personal, todo se trata de uno mismo. El reino que Jesús trajo no es así. El reino que Jesús trajo es un gobierno que se trata de su gobierno, de sus propósitos, de sus leyes. Ese es el reino de Dios. Cuando Jesús vino aquí, estuvo aquí haciendo su ministerio en la tierra, dice la Biblia que él aparte, o más bien no solamente él enseñaba y sanaba, sino también echaba fuera demonios. Jesús le dijo a los fariseos, dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es que ha llegado a vosotros, ¿qué? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios había llegado a esta tierra en la persona de Jesús. En la persona de Jesús nos había llegado el reino de Dios. Esa es la buena noticia. Ese es el mensaje del evangelio. Jesús vino a esta tierra y nos trajo su reino. Nosotros podemos definir el reino de Dios, o más bien un reino, como el territorio en donde obviamente el que gobierna es un rey, en donde los ciudadanos o los que habitan el territorio están sujetos a la voluntad de ese rey. De ese rey, quien es el que hace las leyes, no los ciudadanos. Están sujetos a la autoridad de ese rey. Y el territorio le pertenece por completo al rey. Dice el Salmo 124, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo, absolutamente todo lo que vemos y todo lo que tenemos no nos pertenece. Todo es propiedad del rey. Todo es propiedad del rey. Nuestra vida misma le pertenece al rey.
Él es el dueño, Él es el soberano. Cuando Dios creó al ser humano, Él lo hizo perfecto. Bueno, todo en ese tiempo era perfecto. No había enfermedad, dolor, no había muerte. La relación entre el hombre y Dios también era perfecta. Ellos podían caminar juntos, platicar, tenían una comunión directa. No había ninguna otra forma de gobierno, ni económica, ni política, ni religiosa. No existían las religiones, no existían los templos, no existía ningún intermediario entre Dios y el hombre. La relación era perfecta. Todo era perfecto. El ser humano vivía feliz estando bajo la autoridad de Dios. Él disfrutaba su presencia. Pero Satanás los engañó. Satanás les hizo creer que ellos podían vivir felices sin estar bajo la autoridad de Dios. Y entonces el ser humano le entregó el poder y la autoridad que el Señor les había entregado a ellos, porque Dios los puso en esta tierra, los puso en su tierra, en su creación, y a ellos les dio autoridad para gobernarla, para administrarla sobre su creación. O sea, el Señor les entregó su reino para que ellos lo administraran y lo gobernaran. Pero acá, con Satanás, ellos entregaron esa autoridad que recibieron de parte de Dios, se la entregaron a Satanás. Así llevaron a toda la raza humana al reino de las tinieblas. Así fue como Satanás instaló su reino en esta tierra. Pero fue entonces cuando Jesús viene a recuperar su reino. Fue entonces cuando Él viene y entonces Él prepara muchos discípulos, así como todas nosotras, las que estamos aquí. Él empieza a preparar discípulos para recuperar esos territorios que el enemigo había usurpado. ¿Se acuerdan de la tentación cuando Satanás se lo lleva a un monte muy alto? Dice la Biblia que se lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, mira, si postrado me adorares, entonces yo te voy a dar la autoridad sobre todos estos, porque a mí me ha sido dada y yo a quien quiero la doy. ¿Y quién se la dio a este? Adán y Eva. Adán y Eva en el huerto del Edén se la dieron. Pero obviamente Jesús rechazó esta tentación, la rechazó y en su lugar prefirió ir a la muerte y desde ahí le quitó todo poder y autoridad a Satanás. Bendito sea el Señor. Dice Colosenses 1:13 que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Qué bendición, mis hermanas! Hemos sido trasladadas al reino de nuestro Señor. ¿No les da alegría esto, hermanas? Bendito sea el Señor. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Pero para qué? ¿Para qué hemos sido trasladados al reino de Dios? ¿Para qué? ¿Para seguir siendo iguales? ¿Para seguir haciendo lo mismo que hacíamos acá en este reino? No. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos sujetemos a su señorío, que obedezcamos a lo que Él nos dice, que extendamos su reino, que seamos influencia para otros, que influyamos a otros a vivir también bajo su reino. Pero muchas veces, mis hermanas, algunas personas lo único que inspiran, porque el Señor quiere que inspiremos a otros. Muchas veces algunas personas lo único que inspiran es lástima, porque no han entendido lo que Jesús ya logró allá en la cruz por nosotros. Y no han permitido que esa luz del Evangelio ilumine su vida. ¿Qué debemos hacer? Nosotros para entrar al reino de Dios. En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Esta es la principal obra del reino de las tinieblas, evitar que a los hombres y mujeres de esta tierra les llegue la luz del evangelio. Esta es la principal obra del reino de las tinieblas. Pero Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces nos toca alumbrar con el mensaje del evangelio y con nuestra vida, con nuestra actitud a este mundo que está en tinieblas. A nosotros nos toca. ¿Qué debemos hacer para entrar al reino de los cielos? En una ocasión le preguntaron a Jesús: Maestro, dinos, ¿cuáles son las obras que Dios exige para pues lo que tenemos que hacer? Dinos, ¿cuáles son esas obras? Jesús le dice: solo una, que creáis a quien Él ha enviado. Solo una. ¿Saben? De alguna manera ellos estaban diciendo: a ver, dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos eso? ¿No? Para ganarnos el favor de Dios. Porque el hombre siempre ha querido hacer obras para ganarse el favor de Dios. Pero no entiende que con sus obras, con su esfuerzo, nunca va a poder. Es imposible. Es imposible. No se puede. Y esto es lo que nos intenta decir Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Nos intenta decir que si intentamos ganarlo por nuestras propias fuerzas, es una misión imposible. El Señor es 3 veces santo. Dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. ¿Cuántas obras tendríamos que hacer para ganarnos el favor de Dios? ¿Cuántas? Es imposible. Aparte, la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, trapos de los que usaban las mujeres en su etapa menstrual. Así son nuestras mejores obras. Ya ni quisiera hablar de las peores obras, ¿no? Entonces, es imposible. No podemos con nuestras propias fuerzas. Nuestras mejores obras no nos pueden llevar a Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahorita en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Ahí Jesús nos dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor, y ustedes saben cómo eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran maestros de la ley. Los fariseos, bueno, su vida estaba centrada en el cumplimiento riguroso de la ley y en la obediencia estricta de sus rituales. Ellos hacían 3 oraciones diarias, ayunaban 2 veces por semana, se lavaban constantemente las manos por aquello de que tocaron algo impuro y no vayan a ser ellos también impuros. Para guardar el sábado, ellos tenían estipulado cuántos pasos debían caminar el sábado. Ni un paso más. Y para diezmar, si iban a diezmar, por ejemplo, el comino, están contando comino por comino para poder dar su diezmo. O sea, así de estrictos, de rigurosos eran para guardar la ley, sus rituales. Jesús dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo recuerdo, hace muchos años, antes en las iglesias, cuando leíamos este pasaje, siempre nos dedicábamos a perfeccionar nuestra propia justicia. Yo, en mi caso, leía los 10 mandamientos y decía: cumplo. Y ponía más atención en aquellos que yo consideraba que no estaba cumpliendo. Y así de alguna manera sentía como: ay, yo.
tengo palomita, yo merezco el favor de Dios. Jesús dice en el Sermón del Monte, esto no funciona así. Esto no funciona así. No hay nada que tú puedas hacer por tus propias fuerzas para llegar a Dios. No hay nada. Solamente su gracia. Solo eso. En este sermón Jesús nos va a enseñar cómo debemos vivir nosotras en el reino de Dios. No para ganarlo, no para merecerlo, sino como resultado de que estamos en su reino, de que disfrutamos su presencia, de que disfrutamos estar bajo la autoridad de Dios. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar Londres. Y antes de entrar al país nos dieron a leer una hojita en donde decía que nosotros nos comprometíamos a guardar todas las leyes y las normas de ese país una vez que entráramos. Y yo digo, si esto sucede en un reino terrenal, pues con mayor razón en el reino de Dios. Nosotras estamos obligadas a guardar las leyes del Rey de Reyes y del Señor, del Creador absoluto de todo el universo. Jesús aquí nos va a enseñar, Mateo capítulo 5, verso 1. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esta escena a muchos les recuerda cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Así a muchos les recuerda esta escena. Jesús sube al monte y desde ahí va a dar todas las normas que nosotros debemos seguir en su reino. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados. Jesús empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado también se puede traducir como feliz o dichoso. Pero hay algo en esta lectura que no cuadra con nuestro concepto de lo que es la felicidad. Porque este texto nos va a hablar de los pobres, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed, de los que padecen persecución. Esos son los dichosos, felices dentro del reino de Dios. Pero no para nosotros. No para nosotros. Eso choca con nuestra cultura. Porque ¿quién de aquí me va a decir, eso es con lo que yo he soñado toda mi vida? ¿Quién? ¿Qué sueño americano ni qué nada? Esto es lo que yo quiero para mí, para mi familia. No, esto no va con nuestro concepto de lo que es la felicidad. Choca. Pero Jesús nos va a enseñar, nos va a decir, la verdadera felicidad es conocer a Dios, es estar bajo su autoridad, bajo su señorío, así como estaban Adán y Eva en un principio. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad es conocer a Dios, estar en comunión con Él, disfrutar su presencia. Esa es la verdadera felicidad. Dice el verso, este mismo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Jesús aquí nos habla de una pobreza espiritual. Una pobreza espiritual que no tiene ningún mérito delante de Dios. Que lo único que puede hacer es acercarse a Él, a su gracia. Habla de desechar todo mérito y reconocer nuestra incapacidad para llegar a Dios. Recibimos nosotros al Rey y a su reino cuando reconocemos nuestra ruina espiritual y nos abandonamos a su gracia. Así recibimos nosotros el reino de Dios. Este es el primer paso para nosotros poder entrar al reino de Dios. Abandonarnos, reconocer, ¿sabes qué, Señor? No puedo. Por mis propias fuerzas no puedo, me abandono a tu gracia. Primer paso. Una persona que es pobre en espíritu no solamente es humilde delante de Dios, sino también con los demás. También con los demás es humilde. Una persona pobre en espíritu no se cree superior a los demás. No maltrata a los demás. No los maltrata porque no se cree superior a ellos. Filipenses 2:3 nos dice, ustedes deben tratar a los demás como si fueran mejores que ustedes. No es fácil vivir en el reino de Dios, ¿eh? No es fácil y ahorita lo vamos a estar revisando. Imagínate decir, este es mayor que yo, este es mejor que yo, lo voy a tratar bien, lo voy a tratar con delicadeza, con tacto. Esta es la conducta, ¿eh? Esta es la conducta que se espera de nosotros como ciudadanos del reino. Luego sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi hermana, ¿cómo puede ser feliz una persona que llora? ¿Cómo puede ser feliz? Pareciera una contradicción. Pero aquí de lo que está hablando es de aquellas personas que les duele su condición y su pecado delante de Dios. Que dice, Señor, es que no puedo con esto, no puedo con lo que tengo dentro de mí, no puedo, porque reconoce lo que hay en su interior. Dice, no puedo, Señor, ayúdame. Es una persona que llora en este sentido. Pero en esta condición humilde. Muchas gracias. Perdone. Pero en esta condición humilde nosotras debemos saber que el Padre no desecha a nadie, que Él nos recibe en su presencia, a pesar de que nosotros no merecemos su perdón, sino castigo. Pero Él nos recibe en su presencia. Y debemos saber que nosotras recibimos consolación cuando el Padre precisamente nos recibe, a pesar de nuestro pecado. Así es como nosotros recibimos consolación. Dice el verso que sigue. Bienaventurados los mansos. Los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Esta habla de una persona que es controlada por la voluntad de Dios, que no es rebelde a su voluntad. Una persona que es mansa. Jesús es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Él nos dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón.
Estas dos van muy de la mano, mansedumbre y humildad, van muy de la mano. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. En el mundo se dice que una persona tiene carácter fuerte cuando no se deja de nadie, cuando no se queda callado, cuando no se detiene ante la ira que siente. En el reino de Dios, más bien estas son personas débiles, porque es mucho más fácil dejarse llevar por lo que uno siente que refrenarse a sí mismo. ¿Ven qué diferente es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros pensamos, a lo que es el reino de Dios? Totalmente diferente. Una persona que no es mansa, puede escuchar 1 y 1000 sermones y seguir haciendo las cosas como siempre. Porque dice, a mí nadie me va a decir qué hacer. A mí nadie me va a decir. Es una persona que no es mansa. No permite que la palabra toque su corazón. Una persona que no es mansa. Y si tú puedes darte cuenta, si tienes un espíritu de mansedumbre, si en estos momentos tú estás considerando hacer cambios, después de todo lo que hemos escuchado en estos días, tú estás considerando hacer cambios en tu vida, entonces tienes un corazón de mansedumbre. Tienes un corazón de mansedumbre, pero si por años has escuchado una y otra vez lo que tienes que hacer en tu familia, en tu matrimonio, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayas, y no has hecho cambios, es que probablemente no tienes un espíritu de mansedumbre, sino rebelde. Y aquí tenemos que tener cuidado porque Jesús dijo, el Señor nos dice que Dios resiste a los soberbios, los que no son humildes, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste, los ve de lejos, se opone a ellos, va en contra de ellos. Y nadie queremos tener a Dios en nuestra contra, ¿verdad? Una persona con espíritu de mansedumbre sabe perdonar. Es capaz de perdonar. Es capaz de perdonar sin que le pidan perdón. Pero también es capaz de pedir perdón, de humillarse, de reconocer que se equivocó. Pero qué trabajo cuesta. Qué trabajo cuesta decir, me equivoqué. Me equivoqué. En su lugar siempre culpamos a otros. Es que yo soy así porque mis tatarabuelos así eran y pues ahí se fue heredando. Es que yo tengo mal carácter porque es que mis vecinos no me dejan dormir y pues siempre ando de malas. Es que yo llegué tarde porque andaba un león suelto en la calle. Hasta inventamos cosas. Así hicieron Adán y Eva en un principio. Eva culpó a la serpiente, es que la serpiente, y Adán, es que la mujer que tú me diste, pero ninguno de los dos asumió su responsabilidad. Una persona mansa sabe decir, perdón, me equivoqué. Haríamos bien, si queremos, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si queremos nosotros recibir la tierra que el Señor tiene para nosotros, haríamos bien en cultivar estos atributos, manso y humilde, como el Señor Jesús. Y luego sigue diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, pero hambre del Señor, hambre de hacer su voluntad. Hambre, dice el Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Pero cómo puede ser una persona saciada? Porque dice, venga a mí y beba y serán saciados. ¿Cómo pueden ser saciados si no tienen hambre? Para ser saciados primero necesitan tener hambre o sed.
Pero muchas veces las personas, en lugar de estar hambrientos, están hastiados. El mundo tiene hambre y sed, pero de poder, de riqueza, de gloria, de fama. De eso tiene hambre el mundo. Nosotros debemos de tener hambre de buscar al Señor cada día más, de buscar en oración, en conocerlo a través de su palabra, más. Pero muchas veces las personas, los cristianos, solamente consideramos a Dios un ratito. Solamente cuando estamos reunidos como congregación. Ya vine, ya cumplí, ya que me pongan palomita. Esto es lo que Dios quiere y ya. No. Las 24 horas del día debemos buscar vivir bajo la voluntad de Dios. Nosotras somos ciudadanos de este país. Las 24 horas del día, ¿verdad? Todo el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, somos ciudadanos de este país. Es igual en el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios todo el tiempo mientras tengamos vida. Claro, si no se cambian de ciudadanía, ¿verdad? Pero mientras somos ciudadanos de este reino, hasta que el Señor nos llame a su presencia, somos ciudadanos del reino. Y sigue diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son aquellos los que demuestran con su vida la misericordia que Dios ha tenido con ellos. Dan de gracia a otros lo que también recibieron de gracia. Dios, aún conociendo nuestras debilidades y pecados, nos ha tratado con bondad, con misericordia. Este es el carácter que Dios espera de nosotros en su reino. Este es el carácter. Tratar con bondad y misericordia. Nosotros no merecemos la bondad, el favor de Dios y miren, aquí estamos. Aquí estamos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero aquellos que su confianza está puesta en la misericordia de Dios, entonces esas personas van a poder producir el fruto del Espíritu, que es exacto. Así es. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a poder producir el fruto del Espíritu cuando nuestra confianza está en la misericordia de Dios. No está en mis obras, no está en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo ganar. Está en la misericordia de Dios. Sigue diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, no como los escribas y fariseos, que tenían sus vestiduras limpias, impecables, y en muchos momentos yo creo que se veían así como imponentes. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Ellos se fijaban mucho en las cosas externas. En una ocasión le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no comen pan con manos sin lavarse? Ellos ponían mucha atención a las cosas rituales. Una persona que no cumplía con los rituales externos era una persona impura. Jesús le dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar. Más bien lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro de él está los hurtos, las avaricias, los homicidios, los pleitos, las envidias, la soberbia, la insensatez. Y aquí nos podemos seguir con una larga lista de cosas que están en el corazón del hombre. El corazón es el problema. El corazón es lo que te hace ser lo que eres y hacer lo que haces. El corazón. En una ocasión le preguntaron al manager de Elvis Presley,
Oye, ¿cómo es posible que Elvis, siendo tan joven, tan virtuoso, tan talentoso, tan rico, tan famoso, que pareciera que tenía una vida pues feliz y cualquiera de nosotros pudiera hasta envidiar, ¿no?, esa vida? No sé, es que aparentemente lo tenía todo. ¿Cómo fue a caer a las drogas? El manager le respondió, es que Elvis no cayó en las drogas por la droga misma. Él cayó en las drogas por su temor a dejar de ser famoso. Esto es lo que había en su corazón. Esto es lo que había en su corazón. Él no podía dejar de vivir o no percibía su vida sin la fama. Él ya no lo percibía así, sin la fama. Es lo que había en el corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que te hace ser lo que eres y hacer lo que haces. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Aquí dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Sigue diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. En ocasiones, mis hermanas, es irónica la forma en que se usa este término. A principios de la Segunda Guerra Mundial se diseñó un avión bombardero al que denominaron Peacemaker, el pacificador, que estaba diseñado especialmente para aniquilar al enemigo. Obviamente esto no es lo que está en el corazón de Dios, en su reino. Esto no es. Esto está lejos, lejos de ser lo que Dios quiere. Tú puedes ver si eres una persona pacificadora por cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionas cuando estás en la fila de un hotel y que de repente ya no hay comida? Que ya se acabó la comida. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando vas en el tráfico, que vas manejando y de repente alguien se te mete? Hermano, Dios te bendiga, pásale. O te sale lo Pérez, lo López, Espinosa, Ramírez, a mí me sale lo Ventura, a otros lo Molina. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando estás intentando dormir y que tus vecinos tienen fiesta? Y lo peor, ni te invitaron. ¿Cómo reaccionas? Una persona pacificadora no anda en chismes, no anda en chismes. No anda llevando y trayendo información. No le echa más leña al fuego para que arda un problema, no. Una persona pacificadora no hace eso. Nosotras debemos de tener cuidado en este sentido, porque dicen las malas lenguas que nosotras somos muy comunicativas. Debemos tener mucho cuidado en esto. Debemos aprender a hablar menos, a escuchar más, a escuchar. Hay personas que, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me han dicho, oye, fíjate que fulanito así, pero yo te digo para que ores por él. Esconden detrás de un velo de santidad, esconden el pecado. Eso se llama, al pecado hay que llamarlo como es, se llama chisme. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Eso es chisme.
Nosotros no debemos estar, oye, fíjate que fulanito hizo esto. No. Sí me pueden poner Gálatas 6.1. Miren lo que dice Gálatas 6.1. Aquí está. Gracias. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, publíquenlo en Facebook. Compártanlo en las redes sociales, porque ya ven que es bueno compartir. ¿Así dice? No. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque tú y yo no somos perfectos, ¿eh? Tú y yo también podemos caer. Tú y yo también podemos caer. No somos perfectos. En un mundo ya bastante lastimado por las guerras, como las guerras que hay ahorita, Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. En un mundo ya bastante lastimado por las guerras, nosotros debemos ser constructores de paz. Constructores de paz. Una pastoral para estos, cómo ver este conflicto ahorita. Una pastoral, un paréntesis. ¿Cómo debemos ver este conflicto nosotros? ¿Como pacificadores? ¿Como constructores de paz? Nosotros no tenemos por qué tomar partido. ¿Quién nos ha puesto a nosotros por juez? Eso le toca al Señor. A nosotros, ¿saben qué nos toca? Orar, pero llorar también con el que llora. Sufrir con el que sufre. Porque hay padres que se quedaron sin hijos. Hay hijos que se quedaron sin padres. Hay familias que se quedaron sin hogar. ¿Qué culpa tienen ellos? A nosotros como cristianos no nos toca hacer un juicio, quién tiene razón y quién no. Nos toca llorar con ellos. Los que hemos tenido pérdidas importantes, sabemos del dolor que es perder a alguien. Sabemos lo que se siente estar de este lado. Y creo que nosotros también debemos sensibilizarnos a lo que esta gente está pasando, a lo que esta gente está sufriendo. Llorar con ellos, sufrir con ellos, orar con ellos, por ellos. Eso es lo que nos toca hacer como pacificadores, como constructores de paz en este mundo. Sigue diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellas personas que son perseguidas porque hablan de un reino que no es el de este mundo. Jesús nos dijo en Juan 15:19, dijo, ustedes no son de este mundo. Dijo, si fueran de este mundo, el mundo los amaría, pero como no son de este mundo, entonces el mundo los aborrece. No son de este mundo, antes yo los saqué de este mundo, los escogí, por eso el mundo los aborrece. Mis hermanas, el mundo nos ataca porque decimos cuál es la voluntad de Dios. Porque decimos cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos sobre tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, cuando hablamos sobre abortos, cuando hablamos sobre ideología de género, cuando hablamos sobre homosexualidad, el mundo te ataca. Porque decimos la voluntad de Dios. Te dice retrógrada, de mente estrecha, homofóbico y quién sabe qué tantas cosas más. El mundo nos ataca. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Nosotras debemos estar preparadas para dar razón de nuestra fe. De cuál es la voluntad de Dios en todo esto.
Primeramente, empezando con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos, dar razón de nuestra fe. Esta es la voluntad de Dios. Y después con todo el que tengamos cerca. Eso es lo que nos toca. Pero lamentablemente muchas personas ya están acomodadas a este mundo y solamente dicen lo que el mundo quiere escuchar. Solamente, para no meterse en problemas, mejor nada más digo esto. Romanos 12:2, otra vez el pasaje que veíamos hace rato, dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo. Personas que ya están conformadas a este siglo, ya están acomodadas. Estar bajo las leyes del reino de Dios te hace juzgar tu cultura y todo lo que hay a tu alrededor, de acuerdo a los valores del reino. El enemigo, mis hermanas, el enemigo a través de la cultura está afectando el mundo, usando los medios de comunicación, internet, radio, televisión, las películas, las series, los noticieros, todo. A través de esos medios está afectando la cultura, está afectando a este mundo. Hasta en caricaturas que parecen tan inocentes, donde les meten ideologías contrarias a la voluntad de Dios. Hace poco, mi nieta que les digo que tiene 3 años, le gustan mucho los dinosaurios y mi hija le pone una serie de dinosaurios inofensiva, aparentemente. Y entonces ella es muy cuidadosa con la niña, se sienta ahí para ver lo que está viendo y en eso ella estaba haciendo otra cosa, pero escuchando todo lo que estaban pasando en esta caricatura y de repente se oye que un niño le dice a una niña, le dice, oye, ¿ya le dijiste a fulanita lo que sientes por ella? Entonces mi hija reacciona, oí bien. A ver, entonces en eso adelanta porque era una película, dice, la adelanté, dice, y efectivamente más adelante la niña le declara su amor a otra niña y las dos se besan finalmente. Lo está viendo una niña de 3 años. Esto es el reino de las tinieblas. Así es como está actuando Satanás. Así es como está actuando. Y nosotros debemos estar atentos a todo lo que está pasando, cómo está actuando el enemigo. Como bien dijo mi hermana que estaba aquí hace un rato, el enemigo quiere destruir familias, matrimonios, los hijos. Está cambiando la percepción de lo que es un hombre y una mujer de acuerdo al modelo original de Dios. Está cambiando. Está cambiando la palabra amor, el verdadero significado de la palabra amor. Porque ahora ya todos los jóvenes les dicen, tú te puedes meter con los que tú quieras o con las que tú quieras, mientras sea por amor. Haz lo que quieras. Amor. Total, si hay alguna eventualidad, pues puedes abortar, es tu derecho. Tú puedes decidir, es tu cuerpo. Así es como está actuando Satanás. Es el reino de las tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar este reino? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros como ciudadanos del reino debemos reflejar la cultura del reino. El mundo necesita saber cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos, con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestro actuar aquí en la tierra. Así el mundo necesita ver. Jesús nos dijo más adelante en este sermón del monte, dije, ustedes son la luz, la sal y la luz de este mundo. Nosotros somos la sal y la luz.
El mundo necesita ver, necesita que le alumbren el camino. Y nosotros somos esas lumbreras, pero muchas veces están apagadas. Mis hermanas, por más esfuerzos del enemigo, aunque el enemigo se esfuerza por atacar, por destruir, el reino de Dios sigue avanzando. El reino de Dios sigue avanzando y seguirá avanzando y no se detendrá. No se detendrá. Jesús dijo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Una pequeña semilla, ¿sí la conocen las semillas de mostaza? Ok, una pequeña semillita. Dice que a la verdad, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez que ha crecido, dice, es la mayor de todas las hortalizas. De tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos. Está frondosa, grande. Las aves de los cielos hacen nidos en este árbol. Así es el reino de Dios. Todo comienza con una pequeña semillita. Aunque te parezca poco los esfuerzos que tú haces, aunque te parezca poco, en comparación de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de todo lo que está pasando, el reino de Dios sigue avanzando. Sigue avanzando. Y el reino, y con estos pequeños esfuerzos que cada una de nosotros hacemos, el reino de Dios se hace presente. Se hace presente cuando consolamos a otros. Se hace presente cuando bendecimos a otros, cuando oramos por otros y son sanados. Se hace presente cuando ayudamos al pobre. Se hace presente cuando perdonamos. El reino de Dios se hace presente. Se hace presente en cada pequeño detalle que nosotros vamos haciendo. Y así es como el Señor los va usando y el reino va creciendo poco a poco, poco a poco. No se va a detener el reino. Será consumado hasta que Jesús venga. Será consumado su reino. En ese tiempo, en su reino consumado, ya no habrá dolor, ni muerte, ni destrucción, ni tristeza, ni llanto. Ya no habrá más quien haga mal en todo su reino. Ya no. Él se sentará sobre su trono y establecerá su reino en toda su gloria. Y su reino no tendrá fin. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Mis hermanas, yo espero de verdad que abracemos el reino de Dios. Que nos sujetemos a su señorío. Que abracemos el reino de Dios. Y que cuando Él venga, de verdad, cuando Él venga, que podamos escuchar del Señor que nos dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos.